Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, las celebridades y, por supuesto, esas historias que nos roban el aliento. Hoy tenemos un tema que estoy segura que a más de uno le va a volar la cabeza, porque ¡ay, Dios mío!, lo que hemos estado esperando parece que por fin se ha desvelado. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, y de un secreto que, según los rumores que están corriendo como pólvora, parece que Demet finalmente le ha confesado a Can. Sí, lo que están escuchando. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo detalle de las exclusivas que traemos para ustedes. Prepárense porque esto se pone bueno, y mucho más de lo que imaginan. Como saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido un auténtico torbellino para los fans, un fenómeno mediático que ha trascendido fronteras y ha mantenido a millones de personas al borde de sus asientos. Desde que compartieron pantalla en la aclamada serie Erkenci-Kuş, esa química que explotaba en la ficción traspasó las cámaras y se instaló en los corazones de millones de seguidores alrededor del mundo. Cada uno de sus gestos, cada una de sus apariciones públicas, se ha analizado hasta la saciedad. Y es que entre idas y venidas, entre reconciliaciones rumoradas y nuevas polémicas, nunca hemos tenido una confirmación oficial, clara y contundente de si realmente estaban juntos, si solo eran amigos muy cercanos o si, simplemente, todo era parte de una estrategia mediática perfectamente orquestada. La ambigüedad ha sido la constante, alimentando innumerables teorías y debates en las redes sociales. Pero la situación ha cambiado drásticamente en los últimos tiempos. Los que seguimos de cerca el universo de estas dos estrellas turcas sabíamos que algo se estaba cocinando a fuego lento, que las señales eran cada vez más evidentes y que la tensión, tanto positiva como negativa, era palpable en cada aparición, en cada entrevista, en cada interacción digital. Y es aquí donde entra la bomba de hoy, la noticia que tiene al mundo del entretenimiento en vilo. Se rumorea, y los rumores en el mundo del espectáculo, especialmente cuando involucran a nombres tan potentes y con un fandom tan ferviente como Demet y Can, suelen tener una base de verdad muy sólida. Que Demet Özdemir ha tomado la decisión de confesarle a Can Yaman un secreto que todos estábamos esperando escuchar, un secreto que muchos intuyeron y desearon durante años. ¿Qué secreto podría ser? Pues bien, las especulaciones apuntan directamente a la naturaleza de su relación, a ese misterio que ha rodeado sus vidas personales y profesionales desde hace tanto tiempo. Durante años, se ha especulado sin descanso con que existía algo más allá de una amistad, que la conexión tan profunda y genuina que demostraban en pantalla era un reflejo de sus sentimientos reales, de una atracción mutua que iba más allá de lo profesional. Y parece que ese algo más es precisamente lo que Demet habría decidido verbalizar, romper el silencio y poner fin a la incertidumbre. Los medios turcos, y de ahí se ha extendido como la pólvora a las redes sociales y a los portales de noticias de entretenimiento de todo el mundo, están hablando de una confesión de amor, de un te quiero, que ha estado guardado en el tintero durante demasiado tiempo, un momento catártico que podría cambiarlo todo. Imaginen la escena, queridos seguidores. Can Yaman, un actor que ha conquistado corazones a nivel internacional, que está en la cima de su carrera, con proyectos ambiciosos y una legión de fans devotas en cada rincón del planeta. Y Demet Özdemir, una actriz igualmente talentosa, carismática y adorada por su público, cuya trayectoria ha sido igualmente impresionante. Después de años de compartir proyectos, de tener encuentros fortuitos y planificados, de seguirse mutuamente en redes sociales, de intercambiar comentarios que a menudo parecían cómplices y cargados de un doble sentido sutil pero evidente, ¿qué podría ser lo que Demet necesitaba confesar? La hipótesis más fuerte, la que tiene a todos con los pelos de punta y analizando cada mínimo detalle, es que Demet finalmente admitió sus verdaderos sentimientos hacia Can, confirmando lo que muchos fans habían intuido, deseado y creído desde el principio, que entre ellos hay amor, un amor profundo y sincero que ha estado latente durante años. No es solo un rumor aislado, nacido de la nada, sino que se basa en una serie de pistas y señales que han ido apareciendo de forma consistente y reveladora. Por un lado, la reciente y evidente cercanía que han mostrado en eventos sociales, las miradas que intercambian, los gestos de complicidad, los mensajes indirectos que parecen enviarse a través de sus redes sociales, a menudo interpretados por los fans como códigos secretos, todo creando un mosaico de indicios cada vez más convincente. Y luego está la noticia, que ha sido la chispa que ha encendido la pradera y desatado esta ola de especulaciones. Se dice que Demet,
durante un encuentro privado y significativo, un momento íntimo y cargado de emoción, le habría abierto su corazón a Khan, expresándole de forma sincera, directa y sin rodeos lo que siente por él. La expectativa es simplemente enorme porque si esto es cierto, estaríamos ante el inicio oficial de una de las parejas más esperadas, deseadas y comentadas del panorama internacional, una relación que paralizaría al mundo del espectáculo. Piénsenlo bien, la dinámica entre ellos siempre ha sido fascinante, magnética. En Nerkencicus, sus personajes, Sanem y Khan, vivieron un romance de cuento de hadas que cautivó a medio mundo. Esa química era tan real, tan palpable, tan intensa, que era imposible no fantasear con que esa conexión se extendiera más allá de la ficción, que lo que veíamos en pantalla fuera un reflejo de lo que ocurría en sus vidas privadas. Y aunque ambos han tenido sus respectivas vidas personales, han sido relacionados con otras personas y han seguido caminos profesionales distintos, el nombre del otro siempre ha estado presente en la conversación, de una u otra forma. Existía un respeto mutuo palpable, una admiración que se hacía evidente en cada entrevista, en cada aparición conjunta, en cada declaración pública. Pero la pieza que faltaba, el nexo de unión definitivo que rompiera la barrera de la especulación, era esa declaración explícita, esa confirmación de que lo que sentían era algo real, profundo y digno de ser compartido con el mundo. Los detalles que se filtran, aunque aún no confirmados oficialmente por ellos mismos, son bastante jugosos y alimentan aún más la imaginación colectiva. Se habla de un ambiente íntimo y acogedor, de una conversación sincera y emotiva, donde Demet, superando cualquier posible temor, duda o reserva, decidió dar el paso crucial, armarse de valor y confesar sus sentimientos más profundos. Y la reacción de Khan, según las fuentes más cercanas a estos rumores, habría sido de completa sorpresa, una reacción genuina ante la audacia de Demet, pero también de inmensa alegría y confirmación. Se murmura que Khan Yaman siempre tuvo sentimientos especiales por Demet, que la admiraba y sentía una conexión profunda con ella, pero que quizás esperaba una señal más clara, un paso decidido por parte de ella para dar rienda suelta a esa relación latente. Y ahora, con esta supuesta confesión, ese muro de dudas, de ambigüedad, de espera, se habría derrumbado por completo, abriendo las puertas a un futuro incierto pero tremendamente emocionante. Imaginen el alivio, la emoción, la confirmación de que esos sentimientos eran correspondidos, de que la chispa que había existido entre ellos no era unilateral. Para los fans, para esa legión de seguidores que han estado apoyándolos incondicionalmente y deseando verlos juntos, sería la culminación de años de anhelos, de esperanzas alimentadas por cada indicio. No es para menos porque la complicidad que desprenden, la forma en que parecen entenderse sin necesidad de muchas palabras, es algo que se ve poco en el mundo del espectáculo. Son dos artistas que comparten una pasión voraz por su trabajo, que se entienden en ese exigente mundo de luces, cámaras y presión, y que además, parecen tener una conexión personal muy fuerte, una afinidad que trasciende lo profesional. Por supuesto, y esto es fundamental recordarlo en el mundo del espectáculo, hasta que no hay un comunicado oficial, una confirmación directa y sin rodeos por parte de los involucrados, todo sigue siendo especulación. El periodismo de entretenimiento se mueve en un delicado equilibrio entre la información y la interpretación, entre lo que se ve y lo que se intuye. Pero ¿cuántas veces los rumores, que al principio parecían meras fantasías, han terminado siendo la cruda y apasionante realidad? Y en este caso particular, las señales son demasiado fuertes, demasiado consistentes, demasiado apasionantes para ser ignoradas. Las redes sociales están que arden, vibran con esta noticia. Los hashtags relacionados con Demet y Khan Yaman son tendencia mundial, inundando plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Los foros de fans, esos espacios virtuales donde la pasión por las celebridades se desborda, están llenos de debates apasionados, de análisis minuciosos de cada detalle, de esperanzas renovadas y de teorías elaboradas. Es un fenómeno sin duda alguna y nosotros, como su canal de confianza, queremos traerles la información más relevante, los análisis más profundos y las noticias que realmente importan. ¿Y qué implica esta confesión, si se confirma? Si es tan real como se dice, estaríamos ante el nacimiento de una nueva pareja oficial en el mundo del espectáculo turco, una pareja que sin duda alguna generaría un revuelo mediático sin precedentes, un terremoto de proporciones épicas. No solo en Turquía, su país de origen y donde su fama es estratosférica, sino a nivel internacional. Ambos tienen una base de fans inmensa, global, que estaría encantada de verlos juntos, apoyándolos en cada paso de esta nueva etapa.
Imaginen las portadas de revistas, las entrevistas exclusivas, las apariciones en alfombras rojas, los eventos de gala. Sería un espectáculo en sí mismo, un desfile de moda y romance que capturaría la atención del mundo entero. Ahora bien, es importante recordar como comunicadores responsables que nuestro deber es informar basándonos en lo que vemos, en lo que se dice, en los rumores que circulan, pero siempre con la cautela que merece el respeto a la privacidad de las personas. No podemos afirmar nada como verdad absoluta hasta que ellos mismos lo confirmen. Sin embargo, no podemos negar la excitación, la emoción y la ilusión que genera esta noticia, este potencial romance que ha sido objeto de tantas fantasías. La idea de que dos personas que han demostrado una química tan potente en pantalla, que se admiran y respetan mutuamente de forma evidente y que además parecen tener esa chispa especial, esa conexión única, finalmente hayan dado el paso, es algo que a todos nos ilusiona profundamente. Podemos especular sobre cómo habrá sido esa conversación, ese momento crucial. ¿Hubo nerviosismo palpable en el aire? ¿Fue un momento espontáneo, brotado de la intensidad del momento? ¿O fue algo planeado, una decisión meditada después de mucho tiempo de reflexión? Lo que sí es seguro es que si Demet ha decidido confesar sus sentimientos, es porque sentía que era el momento oportuno, que la relación entre ellos, en cualquiera de sus formas, había llegado a un punto en el que era necesario poner las cartas sobre la mesa, ser honestos y transparentes. Y esa valentía, esa decisión de ser sinceros con sus emociones, de arriesgarse a mostrarse vulnerables, es algo admirable en cualquier persona, y más aún en figuras públicas bajo el escrutinio constante de los medios y el público. Los detalles que se comentan sobre la reacción de Khan también son dignos de mención y alimentan aún más la historia. Se dice que estaba emocionado, quizás hasta conmovido por la sinceridad de Demet. Se especula que quizás él mismo también esperaba algo así, que sentía esa reciprocidad, y que esta confesión ha abierto la puerta a un nuevo capítulo para ellos, un capítulo de amor y de relación oficial. Y esto es precisamente lo que todos queremos ver, queridos seguidores, un nuevo capítulo donde la historia de amor entre Demet y Khan sea tan real, tan apasionante y tan mágica como lo fue en la ficción, pero esta vez escrita en la vida real, en su propia historia. Así que, mis queridos seguidores, la noticia está ahí fuera. La confesión de Demet Özdemir a Khan Yaman sobre ese secreto que todos esperábamos, el secreto de sus verdaderos sentimientos, parece haber ocurrido. Las señales son claras, la expectación es máxima y el mundo del espectáculo está en vilo, esperando la confirmación oficial. ¿Será este el principio de una nueva era para ellos, una era de amor y complicidad pública? Solo el tiempo lo dirá, y nosotros estaremos aquí para contárselo. Pero lo que está claro es que esta historia ha capturado nuestra atención, la de millones de personas, y ha desatado una pasión renovada por el romance entre estas dos estrellas. Para resumir, hemos hablado de la intensa y misteriosa conexión entre Demet Özdemir y Khan Yaman, de los años de rumores y especulaciones que han rodeado su relación, y de la supuesta confesión de Demet a Khan, que confirmaría sus sentimientos más profundos y daría un giro radical a su historia. Si esto es cierto, estaríamos ante el nacimiento de una de las parejas más esperadas y mediáticas del momento, un fenómeno que sin duda marcará un hito en el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan emocionante, tan lleno de expectativas y de pasión. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes, desentrañando cada detalle y compartiendo esta noticia que esperemos pronto sea oficial. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta confesión es real? ¿Qué esperas de esta posible nueva pareja? ¿Crees que esta vez será diferente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos, compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares para que nadie se pierda esta emocionante noticia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más sorpresas que les aseguro, les encantarán. Hasta pronto.